Qué buenos días. Sí, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Bien, habíamos visto un poquito ahí introduciendo un sistema de ejes coordenados móviles, es decir, en el caso de movimiento coordenadas cilíndricas, curvilíneas y esféricas. Es el caso donde sí, los vectores o los ejes coordenados pueden rotar, ¿no? Ya, solamente girar, solamente siguiendo a la partícula, en realidad es una proyección. Entonces, habíamos visto el concepto de un teorema de derivación temporal de vectores, donde se encuentra esta ecuación, ¿no? La derivada temporal de un vector, es decir, al derivar, este vector va a cambiar de dirección, es decir, va a girar, es el módulo por su vector, la derivada del vector, su vector unitario, bien, esta ecuación. Y si hacemos que sea constante, bueno, en caso de que sea constante, Dije, habíamos ya visto está compartiendo pantalla uno. ya, cierto, a ver, ¿dónde está? Aquí está viendo, bueno. Entonces decía el primero es el teorema de derivación temporal de vectores, donde la derivada temporal de un vector es igual al módulo por la derivada temporal del vector unitario. Se recuerdan que un vector tiene su vector unitario. Listo. Ahora, este es el problema encontrar. ¿Cómo encontrar? Ya hemos visto que conociendo el caso de pasando al límite, viendo que este es un desplazamiento angular, y si toman en forma diferencial, el diferencial de desplazamiento angular respecto al tiempo, como resultado es nada más la velocidad angular, ¿no? Y nos daba este plano. Vamos a ver este último planito. Ya, ahí está. Es este vector. Este desplazamiento es en el plano normal, sabiendo que casos vectores, estoy considerando que están en un plano. El desplazamiento angular de este vector de módulo A, y hemos visto que llamaremos así, tiene módulo A y módulo A, es decir, su distancia es constante, pero la dirección va cambiando. Y descomponemos este vector y encontró la velocidad, justamente este vector diferencial, este es un vector, y si lo divido entre el tiempo, me da la velocidad angular instantánea. Para un instante muy pequeño, para un instante t, llamaremos así, cuando este triangulito es tan pequeñito, nos da la velocidad angular instantánea. ¿No? Bueno, y esta es la ecuación. Hemos visto que el vector, la derivada temporal, digamos así, digamos así, este valor es igual al to de la velocidad angular vectorialmente el mismo vector unitario. Con este voy a trabajar, considerando que el módulo de un vector unitario es siempre la unidad. Y omega la velocidad angular instantánea. Entonces ahí aplican un poco con la regla de mano derecha, ¿no? Y iban a encontrar la dirección con el dedo pulgar, omega, ¿no? ¿En qué sentido va? Ahora, un sistema, ahí vamos a más importante, que es un sistema de coordenado o sistema de coordenados cilíndricas. Veamos este sistema. Si un punto o móvil describe una trayectoria espacial, se puede mover a lo largo de esta trayectoria y la proyección, bien, la proyección sobre este plano que estamos viendo ahorita, sobre este plano, es en este punto, la proyección. Y en ese punto voy a trazar, bien aquí, trazo las coordenadas, el eje, aquí podemos, perdón, el observador, y hago intersectar el eje ρ primero. Bien, que siempre va a la proyección en el plano, intersecto al eje ρ. ¿Ya? Y a este ρ ya le trazo perpendicular en el plano el eje transversal o el eje phi. Entonces ahí estamos viendo
Y ahora este móvil, cuando se va moviendo, también va cambiando de posición. O sea, en la proyección, vean esta proyección en este plano, respecto a esta línea de referencia en ese plano, va cambiando el eje Rho. Rho es el eje radial. ¿Ya? Acuérdense, Rho, eje radial, eje transversal y perpendicular a este plano al eje Z. Esos tres ejes están asociados a sus vectores unitarios. El vector unitario Rho, vector unitario Phi y vector unitario K, ¿no? Entonces, los ejes coordenados está descrito por el eje Rho, Phi y Z. Y ahí llamamos las coordenadas cilíndricas. Y los asociados, estos los vectores unitarios, y el eje Rho radial, el eje Phi, el eje transversal. Ahora, veamos que todos estos pueden ser variables en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que esta altura, esta proyección que están viendo ahorita, es la altura respecto al plano, es Z. Y puede variar, y estamos viendo que puede variar. Si vas a recorrer una distancia más, este punto, no sé, el eje, el está el observador, esta distancia que estoy marcando ahorita, también va variando en el tiempo. Ya, ahí está. Y hay que descomponer esto también en el eje transversal, ¿no? Entonces, consideramos que Rho y Phi y Z son variables en el tiempo, ya, en las coordenadas, ¿no? También hay que ver que los vectores Rho pueden girar, vean, imagínense que, que Rho y Phi, respecto al punto O, pueden tener un movimiento angular, o sea, va girando en un instante cualquiera respecto al eje Z. Y ahí que hay que hacer cumplir los vectores unitarios. Con la regla de la mano derecha, vean estos tres vectores unitarios. Vean, un poquito analicen con la regla de la mano derecha. ¿A qué va a ser el producto vectorial K por Rho? Vean aquí, este vector unitario te va a dar el eje transversal, ¿no? Primero. Puedo hacer otra movida. Phi con K me va a dar Rho. Analicen este, ¿no? Vean el orden que estoy jugando. Y K es el producto vectorial entre Rho y Phi. Ahí está. Rho vectorialmente Phi. Cuando se hace 0, este es el producto vectorial. Ah, claro, puedo cambiar los signos, lo opuesto. Si cambio el orden, ya ustedes saben que es el signo negativo, ¿no? Si cambio el orden de este producto vectorial, no es conmutativo, cambiamos el orden y nos daría menos, ¿no? Solo cambia el sentido, signo. ¿En dónde se haría 0? Ya, este es para el producto escalar. Bueno, producto escalar, entonces vectores, como son perpendiculares, coseno de 90 es 0, solo cumple, ¿no? Cualquier producto escalar, este por este me va a dar el producto escalar 0. Phi por K, escalarmente 0, Rho, producto escalar phi igual a 0. Este es el caso del producto escalar. Entonces, ahora voy a ver esta definición. Solo estoy recordando algo de producto vectorial y la regla de la mano derecha. Para el vector posición, R es el vector posición, trazado del observador punto O hacia el punto P. ¿Y qué vectores componen? Bien, este vector. Voy a analizar así, miren este triangulito. Está formado por el vector, aquí no he puesto el vector, el módulo del vector Rho, o sea, en Rho, la distancia radial, multiplicado por su vector unitario. Ahí está. Más esta altura, el módulo Z, esta es la altura Z, multiplicado por su vector unitario K. Entonces, este triangulito que estoy marcando, vean aquí estoy marcando este triangulito, ese es nada más la resultante, como dice, la suma de estos dos vectores, ¿no? En el eje radial y en el eje Z. ¿Y por qué no estoy tocando este tema, el transversal? Es que no lo he descompuesto, solamente en el eje radial. Ahora, este vector es el vector posición.
Si a este vector lo derivamos respecto al tiempo, encontramos la velocidad instantánea, v. Y es la primera. Veamos el primero. La derivada del primero respecto al tiempo por la segunda sin derivar, más este producto. Este sin derivar y ahora la segunda derivada. Vean aquí que marca con rojo porque ha aparecido este vector. Ya no es constante. El eje radial, este vector unitario, no es constante porque tiene rotación. No es variable. Obviamente su modo es constante, pero su dirección va cambiando. Y finalmente, más la primera, z es variable, esta distancia, esta altura es variable, multiplicado por su vector unitario k. K en cualquier instante siempre se va a mantener en el mismo en la misma dirección. Entonces acuérdense que z, bueno, como pregunta teórica, pues, ¿no? Este vector unitario se mantiene constante en todo instante, o sea, no cambia de dirección o sentido. Después vamos a la ecuación 1. Ahora, la velocidad, esta fórmula que estamos viendo ahorita, no es tan, debo encontrar este vector. ¿Y a qué es igual este vector, la derivada temporal de este vector? En el eje radial es igual a su velocidad angular, toda la velocidad angular, este eje gira con velocidad angular vectorialmente por su vector unitario. Y ahora en términos de, si no me gusta omega, puedo llamarle en phi. Phi es igual, ya sea omega o phi punto omega, y omega está en la dirección k, es decir, en el eje z, ¿no? Y ahora aquí este vector lo he descompuesto. Hubiera puesto omega también, ¿no? Entonces, este vector, ven que aquí hay un desplazamiento angular. Este tiene un desplazamiento angular. Ven aquí, si yo derivo este con respecto al tiempo, me va a dar omega. Ven aquí, ese phi, derivada de phi con respecto al tiempo, me da como resultado omega. Ahí está. Y entonces, ese es vector, el módulo K, vectoralmente, vector unitario en el eje radial, K por este producto. Hacemos la regla de mano derecha. K vectorialmente ρ me va a dar phi. Ah, no, sí, phi. ¿Ya? El vector unitario phi. Entonces, el producto vectorial de vectores unitarios me da phi. Y este es el resultado. Entonces, este vector había sido la velocidad angular instantánea por vector unitario en phi, ecuación 2. Y esta recién la reemplazo en la ecuación 1. Y esta es la ecuación para la velocidad. La velocidad en el sistema coordenado cilíndrico es igual ρ punto por su vector unitario eje radial más ρ, la distancia radial, por la velocidad angular, o sea, phi punto, por su vector unitario en el eje transversal, más z punto, que es derivada de z con respecto al tiempo, multiplicado por k. Aquí aparecen tres términos. Ahora, el primero, aquí, siempre va a ser a radial, digamos, esto, distancia radial. La primera es una velocidad, v sub ρ es la velocidad radial. Este módulo, este producto que estamos marcando es la velocidad transversal. Y ese que estamos multiplicando acá es la velocidad vertical, v sub z. En algún momento se trabaja así, v en la componente ρ, la velocidad en la componente del eje transversal, la velocidad en la componente z. Esa sería la velocidad instantánea en el sistema de coordenadas cilíndricos. Hasta ya hemos visto que es solo encontrado como que este vector sí se rota. También también rota. Ahí vamos a ver el otro. Cuando yo vuelvo a derivo la ecuación 3, si nuevamente volvemos a derivar, encontramos la aceleración instantánea. Ahora, aquí, ¿cuántos productos hay? Vean que aquí tengo que derivar este producto, más la derivada de este triple producto, más no.
Pero aquí la única constante es K. Eso acuérdense, K es la constante, las variables son las demás. Entonces, la derivada de este primero, vean aquí, nuevamente derivo, rho punto, aquí sería rho 2 puntos, multiplicado por este. Esta sin derivar, ahora nuevamente tengo que derivar ese vector unitario más el primero por los segundos sin derivar. Más este sin derivar, ahora el segundo derivando por así. Y el último, esto nos derivo y el último, aquí aparece marcado en color rojito, la derivada del temporal en el eje transversal vector unitario, ven este vector unitario, pero en el eje transversal. Y finalmente este es variable, z es variable, z 2 puntos multiplicado por k. Ya conocemos el resultado, que era la ecuación 2. La ecuación, y aquí igual vamos a hacer esto. La derivada temporal de este vector unitario en el eje transversal es, haciendo nuevamente, es igual la velocidad, o sea, phi punto k, vectorialmente este vector, aquí ven que por este vector me va a dar, pero ahí está, vectorialmente phi, a ver, vamos a ver dónde está este. Ahí podemos mostrar este sí vamos a mostrar, sí. Este producto vectorial k por phi me va a dar menos, vean aquí, menos este vector unitarista. Es decir, menos la velocidad angular por su vector unitario, pero en el eje radial. Eso no, solo aplicando con producto vectorial. Entonces aquí ven, es la velocidad angular, pero negativo. Es el negativo. Este lo introduzco en esta ecuación y el que estoy marcando, la derivada temporal, introduzco en esta ecuación. Y hay que ordenar ahora ahí. Entonces, al introducir, vamos a ver algunos términos semejantes. Agrupamos en el orden primero los vectores unitarios. Agrupo los que son vectores unitarios en el eje radial, y el penúltimo término. Ahora aquí, cuando es reemplazado, vean que cuando se reemplaza, ven, este phi punto por phi punto me va a dar phi punto al cuadrado. Y ahí está. Agrupamos, factorizamos. El primer término es rho 2 puntos menos rho phi punto al cuadrado. Multiplicamos todo por el vector unitario en el eje radial. Más, agrupamos los vectores unitarios en el eje transversal. 1, 2, 3, ¿no? Ahora aquí, ¿cuáles son semejantes? Aquí son semejantes los dos, se suman. Me queda 2 veces rho punto por phi punto. Más rho por phi 2 puntos. Todo esto multiplicamos por el vector unitario en el eje transversal. Y finalmente es se queda solito z 2 puntos por k. Aquí aparece el término rho 2 puntos, pero rho 2 puntos sería la aceleración radial, ¿ya? Es decir, la aceleración con la que se mueve en este eje, en esa proyección. Entonces aquí tenía una aceleración radial menos rho, que es la distancia radial, es decir, esta distancia, por pi, la velocidad angular instantánea, al cuadrado. Y aquí igual, dos veces, aquí es la velocidad radial por la velocidad angular, más la distancia radial por, aquí aparece aceleración angular. Esto es aceleración angular, 2 puntos, y todo por su vector unitario transversal. Más z 2 puntos, que es la, digamos así, es la velocidad vertical, ¿no? Bueno, aceleración vertical, perdón, aceleración vertical en la adición K o Z. Entonces, esta es la ecuación, bueno, aquí me falta poner la ecuación, subrayado en cuadrito, esta ecuación con esta ecuación. En algún momento no es necesario deducir toda esta ecuación, demostrando de dónde salen estas relaciones cinemáticas a partir de la derivación temporal, ¿no? De un vector de módulo constante. No nada más partir esta es la definición del vector posición, yo la derivo, encuentro la ecuación 3, nuevamente derivo, debo encontrar la aceleración. Ahora si puedo complicar, puedo derivar una vez más, entonces va a ser, al derivar habíamos visto la aceleración, habíamos visto que podemos encontrar el, el pulso o hertz, ¿no? Entonces se hace un poco más largo, ¿no?
hacer este análisis, ¿no? Eso es un poco largo. Ahí nos quedamos con estas dos ecuaciones. En el sistema coordenada polar, Z es nada más el mismo plano que he visto hace rato, pero proyectado en el plano. Es decir, la trayectoria ya está en el plano. Puede ser una curva. ¿Ya? Y ahí estamos igual el sistema de referencia. Siempre vamos a ver. Solo visto, bien, es lo mismo que el anterior, pero visto la proyección desde, imagínate que estás en un visto de arriba, o sea, ese punto, mirando hacia abajo. Con esa vista tú vas a ver este plano y ahí lo vas a ver a la partícula, pero en el plano, en este plano, que es marcado, y tiene el movimiento y siempre tengo que ubicar el sistema un punto, que es el observador, y ahí trazo, intersecto donde está en ese instante nuestro móvil, me salgo y ese es el eje radial. Y luego aquí hago 90 grados, automáticamente el eje transversal. Entonces ahí está el desplazamiento. Phi es la posición angular, phi es la posición angular, y esta línea puede ser no siempre horizontal, depende de esta, es la línea de referencia. Es decir, para un instante inicial, le corresponde un ángulo phi. Ahora en este, el vector posición es nada más el módulo, la distancia radial multiplicado por su vector unitario. Nuevamente igual derivan, encuentran las dos componentes, nuevamente derivamos y encuentro la aceleración. Si ustedes analizan lo anterior, en realidad la ecuación de cilíndricas yo lo puedo hacer esto. Z no existe, este se va y solo copio los dos primeros términos, en el eje radial y en el eje transversal. Eso nada más resume esta ecuación. Es lo anterior que hemos visto en coordenadas cilíndricas, pero aquí Z ya no existe Z. ¿Ya? Z es igual a 0. Momento, existe claro, si vuelvo a hacer esto, si quiero hacer para el sistema polar, demostrar eso, tenía que hacer este análisis de la ecuación 2 y esta relación, ¿no? Utilizar, porque cuando quiero analizar K, la versión angular está en la relación K y al final me va a dar estos vectores unitarios. Entonces ahí lo puedo hacer con la fórmula Z igual a 0. Aprovechando que estoy en el sistema de derivativa polar de vectores, el otro sistema también móvil, este es un sistema móvil, se llama sistema coordenado curvilíneo. Tal vez ya ustedes ya lo han visto. ¿Y qué es un sistema curvilíneo? Igual. Pero antes de entrar a polares, ¿dónde van a aplicar? En donde haya puede ser, que antes son trayectorias circulares que pueden girar con radio, el cardioide, varias funciones, tipo en función de phi, donde te dicen la velocidad instantánea, la aceleración instantánea angular, es tanto, o la velocidad radial. Aquí también puedo aplicar en sistema en brazos, eh, brazos robóticos también. En el primer caso puedo aplicar en brazos robóticos, cuando tengo el brazo estirando, girando, trasladando. Entonces, vamos a ver la aplicación en dónde, en qué mecanismos se puede aplicar este sistema. Es decir, yo puedo considerar que la velocidad angular constante en todo instante, pero mi trayectoria puede ser otra. Y entonces en cada instante esto va variando, va cambiando la aceleración total, la velocidad tangencial, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que ver. Para el sistema coronal curvilíneo, muy similar, igual es una curva, ¿ya? En cambio, en este es una línea curva, no es una recta, y consideran un punto, un instante P, es el móvil, y siempre en la curva, esta curva ya, en el plano generalmente hacemos, es en un plano, trazan una línea tangente, ¿ya? Esa tangente, línea tangente. La tangente y vertical, perpendicular a la línea tangente, trazas una distancia. Es decir, imagínense una circunferencia, por aquí no le puse circunferencia, una circunferencia hipotética, hipotética, de radio, rho, nada más radio rho.
Para otro instante, aquí estará ubicado la partícula P. También tiene su radio instantáneo, o sea, tal vez más chiquito o más grande, tal vez. Entonces, si usted en este punto, aquí va a ser su radio, ¿no? El radio siempre es adentro de la curva. Este es un radio hipotético, si estuviera aquí. Entonces, este radio siempre es perpendicular a la tangente en ese instante. Entonces, ahí hago lo siguiente. En ese sistema, ¿qué pasa si la velocidad ahora es, si no es, ahora es aquí? ¿Qué pasa si parto de este móvil y llego a este punto? Para ese instante, vean, parte de este punto tiene velocidad radial, a ver, velocidad tangencial, y vea que la velocidad tangencial es, bueno, siempre en la componente tangencial, y con el eje, este radio, forma 90 grados. Y ahí ese instante, yo trazo el sistema coordenado móvil. ¿Por qué es móvil? Porque es un sistema coordenado que tiene en el eje normal y en el eje tangencial. Ese es un sistema coordenado curvilíneo. Tiene componentes normales y tangencial. Entonces, la velocidad, aquí dice, la velocidad, vector velocidad instantáneo es derivada del vector desplazamiento infinitesimal respecto al tiempo. Y si yo lo descompongo este vector, lo voy a descomponer su módulo multiplicado por el vector unitario. Ahí está. Módulo por su vector unitario. Eso lo descomponer. Ahora aquí, vean que como estamos pequeños diferenciales, y cuando hablo de diferencial R, es el módulo de ese dr por igual, en este aquí está el diferencial, el desplazamiento en este vector tangencial, es tan chiquitito, multiplicamos por el vector unitario tangencial. Y como hablamos de ese, no sé si ustedes se acuerdan, longitudes, arcos, curvas, el ds es igual al dr, cuando tomamos en pequeños elementos pequeñitos, diferenciales, distanciales, ¿ya? Y entonces el ds es igual al dr. Entonces ds es la distancia o longitud, llamaremos así, bien aquí. El desplazamiento de este punto aquí, el desplazamiento se llama s. Nosotros ayer hemos visto como L es la longitud total. Pero el sistema curvilíneo manejamos como la letra S, desplazamiento total. Entonces, ponemos este valor. ¿Qué pasa si esta ecuación lo divido respecto al tiempo? El primero es la velocidad instantánea. Este ha sido la derivada de S con respecto al tiempo por su vector tangencial unitario. La derivada de S con respecto al tiempo es nada más ese punto. ¿Ya? Esto lo cambiamos por ese punto por su vector unitario tangencial. Ecuación 1. Entonces, ese punto es nada más esta notación. Es la velocidad tangencial. Si nuevamente derivo esta ecuación 1, derivamos la ecuación 1, nos va a quedar como resultado el primer término, ese dos puntos, es la aceleración tangencial por su vector unitario tangencial, más ese punto por t punto. Y aquí aparece este vector. La derivada de este vector unitario, perdón, ¿a qué va a ser la derivada temporal de ese vector unitario? Vamos a hacer este otro análisis. Tomamos este diferencial de desplazamiento. Ese es derivada temporal de este vector. En realidad, para ese instante, tan pequeñito, tomamos un pequeño, así, un triangulito pequeñito, un arco, con el radio ρ, se ha desplazado. Este desplazamiento tan pequeñito que hemos dicho, ese arquito pequeño, el ds es igual al dr, ¿no? Al diferencial de desplazamiento. ¿Y qué es este pequeño arquito? Vean como un segmento circular formado por el ángulo, el diferencial de phi. ¿Qué es el diferencial de S? Es nada más radio por el ángulo que forma, este de aquí, nada más. Ahora aquí habíamos visto aquí va a ser igual este t punto t que se llama derivada temporal de este vector unitario.
La derivada, aquí el puntito falta aquí, ¿no? Aquí falta el puntito. Ah, bueno, está ahí el puntito, pero no se nota, ¿no? Ahí está. La derivada temporal de este valor es su velocidad angular total vectorialmente por el mismo vector unitario. Nada más. Por otro lado, ustedes ya saben que el desplazamiento angular dividido entre el tiempo me va a dar la velocidad angular. Ahora, ¿en qué dirección va a estar si lo descomponemos este vector? Respecto a su vector unitario, considero estos vectores unitarios. Estoy analizando como T y N. Y perpendicular a estos dos vectores, llamaré el vector binormal. El binormal, en esa división estaría ubicado nuestro vector velocidad. Ahí está. La velocidad angular por el vector binormal unitario. Ahora, este valor TF, vean que esto lo voy a despejar y pasa ρ a dividir a ds. Entonces, en vez de poner en términos de phi, o sea, en vez de poner phi, yo voy a poner en términos de s con respecto al ρ, la distancia radio, el ρ es radio, ¿no? Dividido entre el tiempo. Ahí está, el tiempo. Esos términos. Ahora, agrupo este escalar. Bueno, el tiempo es un escalar. Y esto nos da como consecuencia ese punto dividido entre ρ. Y ahora aquí, pero en la componente binormal. Por otro lado, este vector podemos descomponer. Ya conozco omega y lo introduzco en aquí. Este resultado introducimos en esta ecuación. Vectorialmente, el vector unitario tangencial. Y aplicamos la regla a la mano derecha. Este vector unitario, vectorialmente tangencial, aquí. Ese es mi cuadrito. Por la regla a la mano derecha me va a dar en la componente normal. Ya se ha resumido estos vectores unitarios, el producto vectorial. Y nada más había sido que este resultado había sido introducir en esta ecuación, en la ecuación 2. Este resultado lo llevamos a la ecuación 2. Por tanto, la aceleración había sido esos dos puntos por t unitario más ese punto por ese punto dividido entre ρ por el vector unitario en el componente normal. Ese punto por ese punto me va a dar al cuadrado. De ahí estoy demostrando de otra manera. Hay varias maneras de esto para demostrar. Ustedes también lo pueden demostrar, por eso lo vean como un análisis vectorial. Y ahí estamos encontrando la aceleración. Ahora, ¿qué significa esta componente? Ven que tiene dos componentes de aceleración en el sistema curvilíneo. A ver, analicen un poquito ahí. ¿A qué sería igual esta componente? El primero es la aceleración tangencial. Esta componente que estoy mostrando, que ya lo han conocido más antes, es la aceleración normal, porque estoy en el vector normal. Siempre la componente normal es hacia adentro, ¿no? De la curva. Este término es la componente normal. ¿Ya? Entonces ahí vas a poner aceleración normal a sub n. Ustedes ya conocen esto como la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. ¿Ya? Este ρ es una distancia radial o radio instantáneo. Este radio no es constante. Ya no es constante. Entonces ahí están viendo esto, ya ustedes ya han visto esta ecuación. ¿De dónde habrá aparecido esta ecuación? No sabían, ¿no? Un rato. Pero aquí ya les estoy demostrando un poco más vectorial y análisis en forma diferencial sale esta ecuación. Y por último, la velocidad, no olviden esto como vector. Aquí hace que aquí existe, en este punto, aquí me falta poner, en este punto está ubicado la velocidad perpendicular a este planito, está la velocidad angular. Entonces, este es un vector, la velocidad tangencial. Ah, pero no, aquí está. Aquí también puedo hacer. El producto vectorial sería omega por ρ me va a dar esto. Aplica, a ver, el vector está saliendo a este plano. La regla de la mano derecha me dice omega, vectorialmente ρ, me va a dar la velocidad tangencial. Y ahí está nuevamente demostrando esto.
Esas son las ecuaciones para aceleración y velocidad en sistema curvilíneo. Igual, ¿dónde aplican estos sistemas? En donde, por ejemplo, trayectorias, donde pueden tener, no siempre una trayectoria, una circunferencia, en unas elipses, bueno, formas curvas, donde pueden darte radios de curvatura, en carreteras, por ejemplo, las líneas curvas, o, ¿no? Y donde puedo encontrar la velocidad tangencial. La velocidad es dato y R. En algún momento nos van a dar en términos de S. S es acuérdense, S es la longitud, es decir, S, una función variable en el tiempo. Puede ser no la trayectoria, sino una función de desplazamiento. S en función del tiempo. Y que puede ser derivable S. El radio de curvatura también hay varias. De aquí voy a hacer algún reto más ejemplo. Este radio de curvatura es nada más, puedo expresar como el valor absoluto en un plano, no estoy hablando de un plano, pero considerando, combinando con el sistema rectangular. Y este es igual a, vean, el primero es, vamos a poner así, y lo voy a colocar, el valor absoluto, entre paréntesis 1 más, y aquí entre paréntesis, la derivada de y con respecto a x. ¿Qué es esta función? Es en el sistema, usted en un plano, ¿se acuerdan? Es nada más la tangente, ¿no? La pendiente, me refiero, ¿no? O la tangente, todo elevado al cuadrado, y 1 más este valor, este término, elevamos a la 3 medios. Y todo dividido entre la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces, ahí está. Voy a considerar este sistema. Ese sistema, considerando el sistema, en el primer caso, considerando un sistema rectangular en un plano, tengo esta trayectoria que es función de y en función de x. Ustedes que recuerdan este punto, la tangente, ahí está, la tangente es esta, la primera, y yo en el sistema, yo por aquí hago esto, como esta es una curva, de hecho la curva siempre, el radio o el eje normal siempre es hacia dentro de la curva, y ahí está el vector velocidad. El vector velocidad, tanto en el sistema rectangular, el módulo es el mismo que en el sistema curvilíneo. Vean que ya lo he superpuesto los dos sistemas coordenados. Obviamente la aceleración no siempre es tangente a la trayectoria. Entonces hay propósito, esto no siempre va a ser tangente a la trayectoria. Entonces, esto resume. Entonces, este valor, vean que otra manera de encontrar es nada más por este caso, esta ecuación. Existe otra relación vectorialmente, que es para las aceleraciones, vamos a poner así un momento, para las componentes normales, por ejemplo, ρ, puedo, sin considerar sistema rectangular, el más alto vamos a mostrar el producto, bueno, este ρ no es un, claro, es en términos de un valor, no tiene como vector, solo la magnitud. Este radio, curvatura, yo calculo como una distancia. También puede ser, este ρ es el módulo de la velocidad al cubo dividido entre el producto vectorial de b por a. Es el producto vectorial entre los dos, me va a dar también ρ. Eso puede ser en el sistema curvilíneo. Entonces tenía que encontrar el módulo, hacer también el producto vectorial, igual me va a dar el radio. Ya sea por este camino o el que me falta escribir la otra ecuación, voy a determinar el radio de curvatura en el sistema curvilíneo.
Por ejemplo, una partícula, este ejemplo, voy a mostrarles, una partícula se mueve sobre un círculo de acuerdo con la ecuación S igual a t a la cuarta menos 8t, donde S, recuerden, es la distancia o longitud, es el desplazamiento medido en metros a lo largo de la trayectoria circular. Allá, me dice trayectoria circular y t está en segundos. 2 segundos después de haber partido desde el reposo, la aceleración de la partícula es 48 raíz de 2 metros por segundo al cuadrado. Calcular el radio del círculo o radio de curvatura. Entonces ahí está. Vean el primero. No me dicen qué posición parte, solo sé que está en un plano, en un plano y es una trayectoria circular. Entonces tenemos una trayectoria para cualquier instante. Tomamos un instante, tomo la tangente, considero la componente normal y la componente tangencial. Y me dice que a partir de 2 segundos después, ¿no? S está en función, es decir, esa es la longitud a lo largo de esta, es la longitud, ¿no? La distancia de esa curva en función del tiempo. Entonces, para encontrar bueno, primero hablamos la aceleración. La aceleración nos da como dato, aplicamos la ecuación aceleración tangencial por su vector unitario, más la velocidad al cuadrado sobre el radio, por la componente normal. Y el S, ahí está, copiamos el S. La ecuación 2, t a la cuarta menos 8t. Y aquí solamente tengo que derivar respecto al tiempo. Miren que ya nos dan el tiempo. Entonces, la ecuación 2 derivo una y dos veces. Para la primera, 4 por t al cubo menos 8t. Nuevamente derivamos esta función. 3 por 4, 12t al cuadrado. Esto ya se hace 0 con una constante. Ahora esto puedo reemplazarlo también en este, en términos de tiempo, y ese punto aquí en términos a velocidad, ¿no? Pero como me habla de para 2 segundos, entonces reemplazamos en estas ecuaciones. Antes de reemplazar a la ecuación 1, puedo reemplazar los valores. 4, 2 al cubo menos 8 es igual a 24. 12 por 2 y ese 2 al cuadrado hace 48 metros por segundo al cuadrado, porque es aceleración. Si la introducimos ahí, me va a quedar antes el módulo de este vector, pero el módulo tiene dos componentes. ¿Ven? Como sacamos el módulo de este vector. El primero al cuadrado más, copiamos el segundo término al cuadrado y todo elevamos al cuadrado. Y sacamos raíz cuadrada. Solo estoy sacando el módulo del vector, el módulo vector de esta aceleración. Como me da aquí, eso me da con términos del módulo, entonces reemplazan aquí aceleración, 48 raíz de 2, igual raíz, y este que es igual a este valor, 48 al cuadrado, ese 2.24 al cuadrado sobre rho, y todo esto dividido, y todo esto elevado al cuadrado. La incógnita es radio de curvatura. Y despejando este valor, o sea, que elevar al cuadrado, este pasa al otro lado, sacamos que el radio de curvatura es igual a 12 metros, ¿no? En el caso, ahí está, un ejemplo de radio de curvatura, ¿no? Para terminar. Entonces, aquí puedo hacer un análisis antes de entrar. Aquí habla, vean aquí, ustedes se acuerdan, yo me voy a fijar esto, la aceleración tangencial es variable en el tiempo. Se han fijado, tiene una trayectoria circular, pero tiene una trayectoria circular, pero vean que la aceleración no es constante, es variable también en el tiempo. ¿Se han fijado? Que aquí la aceleración no es constante, tangencial. Y también la componente normal, creo que también no es la componente normal,
también si lo introduzco, también es variable. Ya, algún rato ustedes vean en movimiento circular, siempre hemos visto circular uniforme variado, ¿no? Decía, ¿no? Aceleración. Pero aquí estoy viendo que no, este es un sistema donde podríamos tal vez la simulación, ¿no? En algún programa como el MATLAB, y ahí hacer la simulación, ¿no? Ahí como describen cada instante. Es un caso, ¿no? Y vean que S, si yo partiera en un instante t igual a cero, por ejemplo, t igual a cero, en este instante, el desplazamiento es también cero, ¿no? Entonces, cuando t vale 1, entonces, cuando t vale 2, para en todo instante, y ahí se puede construir la posición en función del tiempo. Esto creo que lo vamos a hacer en clases, esto es un poco igual, es interesante porque esto lo vamos a hacer en clases en una pizarra, solo que para que vean, este sistema también se puede combinar por esta forma. Una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria, voy a hacer esto primero. Hay varias formas de resolver este sistema, donde esta es la trayectoria, ¿ya? Una parábola, X y Y están en metros. La distancia recorrida a lo largo de esta trayectoria, comenzando desde el origen, está dado por S. S, vean aquí, es en el origen, es la longitud, y en función del tiempo. Vean que está en función del tiempo, donde S también está en metros, T medido en segundos. ¿Cuáles son las componentes normal, tangencial de la aceleración de la partícula y módulo cuando Y vale igual a 10? Pónganle, Y igual a 10. Aquí no es una recta, es una curva, una parábola. Pero me dice Y igual a 10. Entonces tengo que encontrar aquí, reemplazo Y igual a 10, encuentro la posición en X. Normal y en tensión. Entonces, hago su gráfica y encuentran, primero es esto. Describo la cinemática. En ese instante tiene velocidad tangencial, tiene radiocurvatura y aceleración normal. Justo me dan este término. Cuando ya me da en términos de S en función del tiempo, debo recurrir al sistema curvilíneo. Aquí, normal y tangencial. Entonces tenemos que encontrar la componente aceleración. Entonces ahí voy a plantear algunas ecuaciones. La aceleración en términos de velocidad en un sistema curvilíneo. La función S, igual, hay que derivar la ecuación 2, una respecto al tiempo. Nuevamente esta ecuación, derivar otra vez, dos veces, y encuentro que S, dos puntos, es una constante. Y aquí me queda S. Bien, aquí ya tendría el primero, ya sé, que esta es la aceleración, tengo la aceleración tangencial. Pero la velocidad normal, esta no la tengo todavía, porque no tengo radio de curvatura, no tengo ρ, y no conozco en qué tiempo, es decir, para y igual 10 debe haber algún tiempo, no conozco ese tiempo, ¿cuál será el tiempo? Si me hubieran dado el tiempo y había encontrado esta componente, entonces no es tan sencillo. Entonces, como me dan la función y de esta parábola, es derivar respecto al tiempo. 2 veces y por y punto igual 10 por x punto. Ecuación, le he puesto ecuación 3 y 4, ¿no? Seguimos ahí. Cuando y es igual a 10, evalúan los valores. En esa ecuación, en la 4, colocan 10 y van a tener una relación de velocidades en la componente vertical y en la componente, este vector los componentes vertical y componente horizontal. Y si pasa a dividir y respecto a x punto, punto es igual a 1/2. Si divido, como yo sé que este valor es derivada de y con respecto al tiempo, de x respecto al tiempo, ahí estoy demostrando, ¿no? El escalar tiempo se va, había sido nada más derivada de y con respecto a x igual a 1/2. Es decir, esta ecuación tranquilamente lo voy a derivar respecto al, ya sea a, ya vemos así, respecto a x, ¿no? O x a y. Y respecto a x me da igual a 1/2.
Ahí comprobamos y voy a comprobar esto si sale o no. Vamos a ver. Comprobamos lo que decía hace rato. Si derivamos esta ecuación ya no en función del tiempo, sino en forma de términos de y con respecto a x. Y ahí está, raíz de y 10x. Si yo derivo esta, es igual a 1/2, raíz de 10, x a la menos 1/2. Nuevamente derivo. Y ahí está, este término de la segunda derivada, menos raíz de 10 sobre 4, x a la menos 3/2. Y evalúan este valor, x igual a 10. Si evalúan ese valor en ese instante, vean aquí, x igual a 10. ¿De dónde saco que es x igual a 10? Perdón. Cuando y es igual a 10, a ver dónde está la ecuación, y es igual a 10, y es igual a 10, raíz de 10 al cuadrado, y este pasa a dividir, x igual a 10, está bien. De ahí sale este. Bueno, este valor aquí, ¿no? Se reemplazan en x igual a 10, o y igual a 10, también nos da x igual a 10. Entonces ahí está. Nuevamente estoy verificando que la derivada de y con respecto a x igual a 1. Estoy verificando solamente la ecuación 5, si estaba bien. Verificado. Si está bien evaluado, entonces nuevamente derivo y reemplazo este valor en esta ecuación, en la segunda derivada, y con respecto a x, menos 1 sobre 40. El radio de curvatura, ya hemos visto esta ecuación, que es el valor absoluto por este valor, o sea, puede darme valor negativo. Pues pongo, si me da negativo, entonces tengo que tomar como un valor positivo. 1, derivada de y con respecto a x al cuadrado, reemplazan, todo elevado a la 3/2. Todo dividido entre la segunda derivada de y con respecto a x. Esto nos da como resultado 55,90. Entonces ya parso una parte del problema. ¿Cuál era? El radio de curvatura. Nos falta esta componente normal. Ese punto al cuadrado es la velocidad tangencial. Entonces, la velocidad tangencial, ¿en qué términos está? Está en términos del tiempo. Y no sé en qué instante de tiempo. Entonces, voy a analizar, como yo tengo en términos de S, hago lo siguiente. La velocidad, calculamos el tiempo, ¿no? Como que conocemos la velocidad de esa ecuación, 1/2 más 2 veces t. Hago por otro método. Debo determinar y ya hacemos nada más encontrar esta longitud o distancia. La longitud de la trayectoria, es decir, S es la longitud L o S, es el diferencial de S como el total, ¿no? Desde x0 hasta una S es raíz cuadrada del diferencial x al cuadrado, diferencial de y al cuadrado. Aquí ya no puedo hacer algo. Aquí lo hago, puedo dividir a esto, multiplicar por el diferencial de y al cuadrado, dividido entre el diferencial de y al cuadrado, y queda de esta manera. Raíz diferencial de x con y al cuadrado más 1 por el diferencial de y. ¿Por qué he hecho al revés? Porque ya no es y, no está despejado, ¿no? Si se fijan es al cuadrado. X puedo despejar. Entonces yo lo que hago es derivar x con respecto a y. Entonces, la derivada de x con respecto a y, este pasa a dividir, sería 1 sobre 10, la derivada 2 por y. Entonces me queda que la derivada de x con respecto a y había sido y quintos. Y este lo introduzco en esta longitud de ecuación, donde es raíz cuadrada y quintos al cuadrado más 1 por el diferencial de y. Y aquí hago la integral. ¿Desde qué valor? Desde 0 hasta un valor y igual a 10. Al hacer esta integral, resolviendo con alguna calculadora, S es igual a 14,79 metros. Tengo la longitud total desde parte del origen hasta aquí. Y voy a la ecuación 1. ¿Se acuerdan la ecuación 1 que es en términos de tiempo? Entonces, ecuación 2, perdón. En la ecuación 2 es la función que nos daban, es en función del tiempo. Y vean que es una ecuación cuadrática. Claro, como es una ecuación cuadrática, igual, reemplazan y encuentras para este instante el tiempo que es 20,86 segundos. Entonces ya tengo el tiempo, tengo ya, tengo el tiempo y ahora recién puedo encontrar
para ese instante la velocidad tangencial en la ecuación 3. Reemplazando en esta ecuación que están viendo, estoy marcando, reemplazan, nos da la velocidad tangencial 0,9172 metros por segundo. Entonces, en la ecuación 1 ya tenemos la componente tangencial y ahí puedo reemplazar la componente normal. Encontrar la velocidad tangencial al cuadrado y su radiocurvatura. Y eso nos da la velocidad, aceleración normal 0,01504. Puedo también sacar, este es el vector, aceleración. Y si quiero buscar por otro método, la aceleración o el módulo de esta aceleración es 0,025 metros segundo al cuadrado. Ya, hasta aquí hago una consulta, tal vez, por favor, a ver si les molestaré. Ninguno, Inge. Ya, esto también más en la pieza, en la otra. Esto es solo para que analicen un poquito fuertes este tema. Eh, lo que quiero resumir esto es las ecuaciones. Vamos a ver. Como ya hemos visto sistemas coordenados, lo que quiero ver era el sistema cilíndrico. Polar vamos a hacer, luego, con esto vamos a comenzar la siguiente semana con ejemplos. Con polar, y van a ver solamente de una función, hay que derivar, hay que darnos un sistema coordenado. Siempre que nos van a dar la trayectoria, te van a dar el ángulo phi, digamos, pero no te dicen esta velocidad. Entonces, ustedes ya tienen que saber, digamos, ya, es una línea tangente, ahí está la velocidad tangencial. Esta velocidad, si ahorita lo descomponemos, ven aquí, este vector, tenía que descomponer el proyector sobre el eje radial, sobre el eje transversal. O sea, este vectorcito, ¿no? ¿Ven? ¿Se ve? Es un vector. Este vector tengo que descomponer respecto a este eje. Vean aquí, así como un triangulito, la aceleración. Y así vamos a hacer la siguiente semana. Vamos a comenzar a trazar, digamos, nos van a dar una trayectoria, una figura, y hay que analizar para un instante sus componentes, ¿no? Y el ángulo. El ángulo casi solamente es el desplazamiento. Y ahí nos van a dar solamente la velocidad angular o aceleración. Y hay que identificar esta ecuación, cuáles se hacen ceros. A veces dice constante, entonces aquí decimos, dice con velocidad angular constante. Entonces, no tiene aceleración angular, cero, tiene no tiene este. Entonces, se van simplificando. No siempre va a ser tan largo. Igual en el sistema cilíndrico, aplicamos nuestras relaciones cronocilíndricas. Estos vayan tratando de memorizarse en el examen, porque a veces directamente ya lo pueden resolver, solamente plantearlo y tal vez algún detalle. Lo que es el planteamiento cuando les dan el problema, es identificar cuáles son las constantes y cuáles son las variables. Pero aquí lo que es en conceptos, en teoría, hemos visto solamente que el vector ρ y el vector eje transversal son variables, cambian de dirección en el tiempo, ¿no? Van con la misma velocidad. Recuerden que van casaditos estos dos, son perpendiculares en todo instante, giran con la misma velocidad angular, ¿ya? Pero vean que son 90 grados, ¿no? Pero hasta hoy, no sé, alguna consulta. Tenía que agregarlos a los jóvenes. Cuidado, necesito mandar solicitud. Recién están incorporando, creo que no, algunos compañeros. ¿Cómo están? Antes de eso, hoy día, ¿cuántos más se han agregado? Ayer eran 10, ya no sé cuántos, ya no tengo la cuenta. Está 3, acepto 3. A ver, ¿cuántos somos? A ver, en el grupo. Hemos comenzado con 80, creo que no, 80 o 70, no recuerdo. Y ahora, ¿cuántos somos? 150, ya hemos pasado. 150. Ahora sí, para los que no ven la primera clase, quería hacer recuerdos.
Y vayan repasando, leyendo los ejercicios. Voy a hacer una práctica y van a ver que es, les he dicho, agarran el, por ejemplo, el Giveler, les decía, ¿no? Giveler hay ejercicios también, pero ya están planteados los problemas. O sea, ya son reemplazar los, ¿qué se llama esto? Las fórmulas. Ese nivel y, pero hay que hacer también lo que decía sus diagramas, un análisis cinemático. En ese, en esos capítulos ustedes van a ver siempre vamos a hacer análisis cinemáticos, dinámicos y obviamente tenemos que usar, por ejemplo, algunas